Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos haya habilitado en el Espíritu Santo para llevar una palabra de bendición para sus vidas. Por eso damos gracias a Dios que en esta mañana la bendita presencia de Dios nos guía a toda verdad. Bendito Espíritu Santo que en su amor, en su paciencia, hermano, se apiade de nosotros a buscar y a entender la voluntad de Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ayuda en todo tiempo y en todo lugar, buscando, hermanos, siempre agradar al Padre en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por su paciencia, por su bondad, pero sobre todo dile, Padre, en esta mañana quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, quiero realmente, Señor, dile que me ayudes, ¿verdad? Porque es importante que Dios nos ayude en todo este caminar. Es importante que Dios, hermano, ministre nuestra vida cada mañana, a cada instante de nuestra vida. El Señor siempre esté con nosotros. Que el bendito Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, en nuestros corazones, y sobre todo que quite todo estorbo para no oír, que quite todo estorbo para que no se nos quede el propósito divino de Dios en nuestra vida. Por eso pedimos al bendito Espíritu Santo que tome control esta mañana de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. Y así poder hacer lo que a Dios realmente le agrada, querido hermano. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida en este día. Puso en mi corazón, hermano, algo interesante. La importancia de que tomemos decisiones en el Señor. Usted sabe que el propósito de este programa, hermanos, es que nosotros nos acerquemos cada día más al Señor. Que nosotros tengamos siempre la disponibilidad de tener el sentido siempre de que Dios es primero en nuestra vida. Que Cristo es el primero en nuestra vida. Si nosotros ponemos a Dios de primero, hermano, mucha bendición vendrá sobre nuestra vida. Si nosotros ponemos a Dios en todo, lo ponemos de primero, hermano, muchas cosas de parte del reino de Dios se derramarán sobre nuestras vidas. Y eso es importante entenderlo. Es importante que desde que nos levantemos, hermano, seamos nosotros el primero en poner a Dios en nuestra vida. El poner a Dios en nuestra casa, en nuestra familia, decirle, Señor, toma a mi familia. Yo y mi casa serviremos. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Es importante que en esta mañana le digas, Señor, yo y mi casa serviremos. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa te serviremos, Señor, este día. Dile, Señor, quiero ser el primero en hacerlo. Quiero ser el primero en entregarme. Quiero ser el primero en servirte. Quiero ser el primero en limpiarme. Quiero ser el primero en ir por delante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa convicción. Hay muchos hombres no tienen esa convicción de levantarse y ofrecerse a Dios cada mañana. Miren que hoy estamos viviendo tiempos donde el dominio, la autoridad de gobiernos, de mantener la autoridad, de mantener a la humanidad bajo autoridad, bajo un control. Y a veces ese gobierno se manifiesta en la vida de los hombres, hermano, creyendo que son dueños del mundo, creyendo que son dueños de las personas, creyendo que pueden tener dominio de ellas cuando las vidas realmente les pertenecen a mi Señor Jesús, realmente le pertenecen a nuestro Dios. Pero los hombres hoy, los gobiernos mundiales piensan que en su mente que ellos son dueños de las personas, son dueños de las almas, son dueños de los seres humanos. Pero eso no es una verdad. No es así, por eso el Señor viene a tomar lo que es suyo. Porque el mundo espiritual cree que la humanidad le pertenece, los gobiernos mundiales creen que los hombres le pertenecen. Estamos viviendo una falsa manifestación de autoridad.
porque es importante entender la autoridad que Dios nos ha dado para poder salvar a nuestras familias, para poder salvar a nuestra casa. Es importante entender la autoridad que Dios nos da a través de su bendito Espíritu Santo. Por eso en 2 de Timoteos 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, hermano, son muy pocas las personas que realmente se preocupan por su familia. Son muy pocas las personas que realmente se preocupan por la salvación de su familia. Son muy pocas las personas que realmente le interesa que su familia les sirva al Señor. Realmente son muy pocos los hombres que dan todo a cambio de la familia. Hay padres que no les interesan los hijos. No les interesan los hijos, ni tanto el padre ni la madre. Prefieren verlos muertos. Prefieren verlos destruidos. Prefieren verlos sumergidos en el alcohol. Prefieren sumergidos en la perdición. ¿Cómo eso sucede, hermano? Pues sucede que el padre o la madre que no se entregan completamente al Señor, no les importa a los hijos. No les importa realmente su familia. No les importa realmente su matrimonio. No tienen ningún interés por recuperar lo que es de ellos. En vez de creer que crían, y perdonen la mala expresión, en vez de creen que son animales los hijos. Por eso Dios dice, hermano, y usted ve que Dios dice en la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso vamos a entender que los primeros, si algo a quien Dios, hermano, va a condenar en el último tiempo, ya en la eternidad, hermano, dice en Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, sus homicidas, los abominables, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, los insensatos, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La gente cobarde no tendrá, hermano, no tendrá salvación. No tendrá salvación. Se irán directamente, hermano, ellos ya no van a ir al juicio de la misericordia, al trono de la gracia y de la misericordia. Van a ir al trono, van a ir directamente a ser juzgados por cobardes, por no querer realmente salvar a su familia, por no querer realmente rechazar completamente toda voluntad de Dios para ser salvos. Van a ser condenados por cobardes. Por eso, gracias a Dios, que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de amor, de poder, un espíritu de dominio propio. Diga conmigo en esta mañana: gracias, Señor, por tu bendito Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo. Es importante entender que tenemos Espíritu Santo, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu cobarde. No es un espíritu, hermano, que se echa para atrás. Es un espíritu de valentía. Es un espíritu que nos lleva a amar, nos lleva a manifestar el poder de Dios en nuestra vida. Por eso dice: no te avergüentes de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay gente que se avergüenza realmente ser cristianos. Realmente hay gente, hermano, que realmente, querido hermano, se avergüenza de ser cristianos. Yo he visto hombres que empezaron a apartarse de su familia, empezaron a hacer cosas desagradables. Van a terminar sin esposa, van a terminar sin los hijos. Es seguro. Es seguro. He visto mucho varón
que cuando decide no buscar a Dios, está pronto a su perdición, está pronto a que sea muerto, está pronto, hermano, a que termine mal su vida. Por eso en veces hay mujeres, hay varones, hermano, no estoy juzgando, sino estoy abriendo una realidad de que en este camino Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de dominio. Por eso son gente mandona. La gente hermano, que han puesto un pie afuera del Señor, son gente que les gusta dominar, son gente que les gusta mandar, son gente que les gusta tener bajo el dominio a las personas. Y ese es un dominio, también se llama machista. Así como hay machistas, también hay feministas. Quieren sujetar, mandar al varón, hermano, tenerlo bajo su dominio. Hay mujeres que son muy mandonas, hermano, aún pareciendo que no les truena el dedo, pero les truena la dulzura de su boca y los mandan. Pero dice aquí, hermano, porque dice, no te avergüences de dar testimonio, porque participa de esas aflicciones. Dice, porque quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un padre o una madre que no da testimonio para salvar a los hijos es un peligro para la familia. Es un peligro. Está queriendo destruir a la familia con un mal testimonio. Está queriendo destruir. No existe eso de que yo amo a mis hijos. Yo amo a mi familia. Yo a todos los que he visto que tuvieron esa actitud terminaron mal. Terminaron mal. Según aman a los hijos, aman a las personas, dejando ellos de buscar a Dios. Y terminaron mal. A todos los que yo he visto, al menos terminaron mal. Por tener un espíritu de cobardía. Son cobardes, son gente muy valiente humanamente porque alguien tiene que los apoye, pero en realidad son cobardes delante de Dios. Se oye fuerte, pero eso lo dice la Escritura. Son cobardes, incapaz de salvar a su familia, incapaz de dar todo por la familia. Estamos viendo hoy un gran abandono. El que abandona a Dios, abandona a su familia. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Un hombre que domina, hermano, su vida, es alguien que se rige bajo autoridad. Qué rico ver, dice que ese espíritu de dominio propio que nos dio el Señor, el bendito Espíritu Santo, que opera en la vida de aquellos hijos que son valientes, aquellos hijos que son guerreros, aquellos hijos que son realmente, hermano, tienen el poder de Dios, son aquellos que se rigen bajo autoridad, se someten a la autoridad de Cristo, se someten a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque un hombre bajo dominio propio, vuelvo a repetir, es aquel que se rige bajo autoridad, se humilla, hermano, y se pone a disposición del Señor, para que alcancemos y experimentemos realmente, hermano, el poder del Evangelio. Por eso vamos a ver mucha gente, yo veo mucha gente que tiene un carácter fuerte, son muy mandones, son muy machos, hermano, pero son cobardes en las cosas de Dios. Son muy cobardes en las cosas de Dios. Prefieren jalarse a su familia. Por eso la gente que pega un pie afuera, ese hombre, esa mujer está luchando por sacar a su familia de Dios. Y quien saque a su familia de Dios, Dios lo va a destruir a él. Dios lo va a destruir a él. Dice la Escritura en Deuteronomio 13 que es un falso, la persona es un falso ministro, es un falso que conoce las Escrituras, es un falso hermano, es un falso esposo, o sea, es un falso. Quiere destruir a su familia. Eso dice la Escritura. Hoy cometen un error, una equivocación y ya no corren a los pies de Cristo, no corren a pedir perdón.
Son tan cobardes que son incapaces de pedir perdón, pero sí son gritones, sí son mandones en casa. Hermano, tengo que ser así, porque en realidad sí pasa. Esto yo lo puedo ver. Al menos por aquí en Yucatán la gente es así. Se creen buenas personas, pero son muy mandones. Les gritan, quieren mandar, quieren aporrear el dinero, quieren mandar con dominio del dinero. Son muy machistas. Son gente que incapaz de reconocer su error y seguir hacia adelante. Una persona que es incapaz de reconocer su error y ponerse a la voluntad, someterse a la voluntad de Dios, es una persona muy peligrosa. Por eso Dios los va a humillar para vez buscando, hermano, de que ellos alcancen salvación. Hay mujeres que están luchando con un esposo que trata de simular que es buen esposo, buena esposa. Pero él está luchando, hermano, con realmente sacar a su familia. Lo mismo sucede con las esposas. Lo he visto. Hay mujeres que han destruido a su matrimonio, han destruido a sus hijos. Yo he visto varones que han destruido a su esposa, han destruido a sus hijos con cariñitos, con elogios, con palabras buenas, los han sacado y han terminado mal esa familia. A veces me mandan mensajes de otros países, hermano, por esos para ver qué ejemplo, qué palabra les podemos dar, porque están pasando situaciones así. Así que esto no es propio de Yucatán, eso pasa en muchos países, en muchos lugares pasa lo mismo. Pero para que alcancemos y experimentemos realmente el poder del Evangelio y se viva, hermano, una salvación y se viva una consagración, por eso dice que fuimos llamados, quien nos llamó, nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Un llamamiento santo. Este llamamiento santo nos hace, hermano, que para poder experimentar este llamamiento, para poder experimentar de que en mi casa yo serviremos al Señor, a Cristo, serviremos a Jehová, hermanos, serviremos a nuestro Dios, es necesario estar bajo el dominio del bendito Espíritu Santo. Es necesario someternos a la voluntad divina. Hay gente que piensa que hermano, que solamente con pensar que son muy sabios. Hay mujeres que piensan que son muy sabias. Hay hombres que piensan que son muy sabios sin someterse realmente a los propósitos divinos. No lo va a lograr nadie. No lo va a lograr nadie si no se somete al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no tenemos Espíritu Santo que nos ayude, hermano, ¿de qué otra manera lo van a hacer? Por eso es importante, hermano, experimentar, estar bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo el poder de la sangre de Cristo, bajo el dominio de la bendita palabra. Si alguien no se somete a esto, hermano, porque dice, cuando habla aquí, dice que sino de poder, el poder de la sangre de Cristo, de amor, el poder, hermano, el poder de la palabra y de dominio propio, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que es la sangre, es el agua y es el Espíritu. Someteos. Es importante estar sometidos a la voluntad divina. Es importante estar sometidos a lo que Dios determine, hermano. Hoy la gente, hoy familias realmente están destruyendo, hombres y mujeres están destruyendo su propia familia. Y eso dice que estos tres dan testimonio, el Espíritu, estos son tres, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso lo dice en el libro de Primera de Juan 5, versículo 8. ¿Por qué dice que esto dan testimonios de Él? Dan testimonio del poder de Cristo, del amor de Cristo, de la autoridad de Cristo. Es importante someternos a esta voluntad. Siempre, hermano, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Digan conmigo, yo no soy un cobarde.
Yo voy a defender a mi familia, dilo. Yo voy a salvar a mi familia, porque Dios me da la sabiduría para pelear por mi familia, luchar por mi familia. Por eso en veces se cree que la salvación es personal. No, tenemos que salvar a nuestra familia. Tenemos que luchar por nuestra familia. Tenemos que darlo todo por nuestra familia. Porque con eso consiste la salvación. Serás salvo tú y luego todos los de tu casa. Es importante entender que, hermano, hoy estamos viviendo tiempos de una falsa autoridad. Una falsa autoridad. Alguien que dice que manda, alguien que dicen que es cabeza, alguien que dice que es autoridad, alguien que dice que es el que dirige su casa. El que dirige la casa realmente se llama Cristo. Por eso en este tiempo estamos viviendo una falsa autoridad, algo que nos enseña en el libro de Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Acá dice, hermano, ustedes, dice, ¿quién es? Hay una autoridad, dice, que ustedes le llaman benefactores. Hoy la gente, a los gobiernos dicen que son buenos gobiernos. No son buenos gobiernos. Ellos están, hermano, realmente dándole una migaja a la gente para que se calle. Porque, hermano, porque realmente tienen que ejercer un dominio, quieren ejercer una potestad sobre la vida de todo ser humano. El deseo del diablo, que el Señor lo reprenda, es tener dominio sobre las personas. Por eso los va a marcar, porque va a querer ejercer una autoridad voluntaria que los gentiles, las naciones, se la va a dar voluntariamente. En la marca de la bestia no será obligada, será voluntariamente. Porque todo lo que es a la fuerza no tiene validez, todo lo que es obligado no tiene validez, pero todo lo que es voluntario sí. Por lo tanto, dice que les llaman benefactores, por eso viven regalando de todo, dándole a la gente, hermano, para decir que los hombres hablen bien de los gobiernos. Pero también nos enseña también, hermano, en el libro de Mateo 20, del 20 al 28, volvió mi Señor Jesús, dice, porque llega una mujer diciéndole: Señor, aquí tengo 2 hijos. Postrándose de él, dijeron algo, dice: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena en tu reino que se sienten estos 2 hijos míos a tu derecha y la otra a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Dice: porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él le dijo: a la verdad, mi vaso beberéis, con el bautizo con que soy bautizados seréis bautizados, pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos a quien está preparado, dice, por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra sus 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Más bien dice: más entre nosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero. Esta palabra, hermano, subrayela: el que quiera ser el primero. Esta palabra, el primero, el que quiera ser el primero, dice, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir, sino para servir y para dar la vida en rescate, dice, por muchos. Y el que quiera ser el primero. Esta palabra está interesante, porque estamos hablando hoy de una autoridad, hermano, que
que mal ejercen, mal enseñan una autoridad sobre la vida de la familia, sobre la vida de las personas en el mundo, hermano, porque así como hay gobiernos que piensan que el mundo les pertenece, que las personas le pertenecen, y esto se llama Baal, también hay hombres, hay mujeres que son mandonas, que ejercen una falsa autoridad en casa, que no saben qué es salvación. Hermano, aquí nos enseña que el que quiera ser el primero debe de volverse un siervo de su propia familia. Debe ser siervo de su propia familia. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Estamos sometidos a la sangre de Cristo, estamos sometidos al poder de la palabra, estamos sometidos al bendito Espíritu Santo, la cual representa la autoridad de Cristo, la cual representa la manifestación de Cristo en nuestra vida. Pero el que quiera ser el primero, este es importante este pasaje, porque hermano, porque mi Señor Jesús aquí lo que nos está aclarando, que hay un gobierno en el mundo en el cual nosotros no debemos de imitar. Pues este gobierno somete y ejerce autoridad sobre la vida de los demás, que no dejarlos ser libres, que no tengan un acto voluntario hacia el Señor y hacia las cosas de Dios. Pero estamos viviendo tiempos donde muchos creen que la autoridad que ejercen es mandar en la casa, es mandar y ejercer una autoridad, cuando la palabra autoridad significa maestro, significa el que da el ejemplo de cómo servir al Señor. Mire, hay gente que manda, tanto mujeres como hombres mandan en casa, pero son incapaces de dar el ejemplo. Son incapaces de dar testimonio tanto a sus hijos como a sus hijas. Los hijos ya saben que los padres, el papá, la mamá todo el tiempo andan en la calle y desaparecen y no saben dónde andan. Aunque los hijos no son tontos. Los hijos van a llegar a imitar las conductas de los padres. Si es importante hoy en este tiempo es aconsejar, es dar testimonio aún en lo bueno y lo malo y decirle: hijos, tú no cometas este error. No hagas lo que yo hago, pero dejándolo de hacer. Porque el padre o la madre que no dan un ejemplo están destruyendo a su familia. Su autoridad es falsa. Por eso cuando ejercen una autoridad lo ejercen muy mal. No están salvando a su casa, están destruyendo a su casa. Y eso es interesante entender. ¿Por qué? Porque le dije aquí, dijo el Señor, el que quiera ser el primero. ¿Por qué, hermano? Porque están destruyendo a su familia, no están llevando a la familia a la salvación, sino están llevando a la familia a la destrucción. Hay padres y madres, no estoy juzgando a los padres y a las madres, sino lo que la Escritura nos enseña para realmente ser salva a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Por qué, hermano? Porque el que quiera ser el primero tiene que someterse bajo la autoridad de Cristo. Estamos viviendo tiempos donde muchos creen que están ejerciendo una autoridad y piensan que es mandar. Realmente autoridad significa el que da el ejemplo de cómo se sirve cómo se sirve al Señor. Hay que darle el ejemplo a la familia de cómo se debe de servir al Señor. Hay que dar el ejemplo, hay que levantarse temprano a servir al Señor. No, el papá se levanta tarde, la mamá se levanta tarde. ¿Qué ejemplo le están dando a los hijos? No quieren servir al Señor. ¿Qué ejemplo le están dando a los hijos? El que da el ejemplo, el maestro, la autoridad, es aquel que da el ejemplo de cómo se debe de caminar en el Señor. Y que el padre o la madre que dejan de caminar en el Señor, hermano, están destruyendo a su familia, están destruyéndoles a la salvación. El que, hermano, la autoridad es aquel que da el ejemplo de cómo buscar a Dios, de cómo entregarse a Dios, cómo realmente debe de ser. No es aquel que llega a la iglesia.
llega a su hora como si nada y en veces llegan tardes. Sino es aquel que da el ejemplo en todo. No es aquel que le enseña a los hijos, no, no es la autoridad, es el que le da el ejemplo. Es el que hermano, el que sirve, el que lo ves comprometido, el que los ves trabajando en todo. ¿Cuánta gente no ha tirado su servicio, hermano, y no está ejerciendo un ejemplo para su familia? Perezosos, incapaces realmente, hermano, de agarrar una escoba, de recoger una hoja, de limpiar un papel, o sea, hermano, de recoger un papel. Incapaces, no se ensucian las manos. Incapaces de involucrarse en las cosas de Dios. El padre, la madre que tira sus servicios y no le interesa servir a Dios, está destruyendo a su familia. Lo más interesante de esto, hermano, porque ese es el ejemplo que le están dando. Ese es el ejemplo de autoridad que le están dando. Ese es el ejemplo realmente de lo que ellos son. Por eso agarrar la Biblia y pretender enseñar a otro es incorrecto lo que dice en Romano. Tú que enseñas a otro, enséñate primero tú mismo a ver si lo haces. Y eso es fariseísmo, es hipocresía. Porque los fariseos agarraban la Biblia, hermano, agarraban la Torá o las escrituras o la ley. Y querían enseñanza a otros cuando el Señor le dijo, ustedes lo que enseñan, no quieren moverle ni un dedo. Ustedes no usan sus manos para hacerlo. Realmente es el ejemplo, son hechos, no son palabras. Estos no están ejerciendo una autoridad como el mundo. Son gente dominante, aunque sean un amor, son gente dominante. Porque la gente que veo yo, que he visto yo, que he conocido, son personas muy calmadas, son personas muy amorosas, son personas muy atenciosas. Aparentemente dices, que es una calidad de varón, calidad de mujer, pero en realidad ejercen un dominio a través de la manipulación increíble. El verdadero carácter no tiene nada que ver cómo uno reacciona el carácter fuerte, hermano, sino el verdadero carácter es aquel que tiene valentía para reconocer, el que tiene valentía, que a pesar de las adversidades siempre se mantiene firme en las cosas de Dios, siempre se mantiene firme en su palabra, siempre se mantiene firme en su testimonio, siempre pase lo que pase, no por eso cambia, dice en el Salmo 15, no por eso cambia, no por eso deja de ser. Esas son personas que realmente son gente, hermano, maduras, gente de convicción. Porque yo a la gente que mayormente he conocido no son capaces de matar una mosca, hermano, o de romper un plato. Pero su corazón siempre los tiende a ser muy dominantes por esa carita. Lo más interesante de esto es que están ejerciendo una autoridad conforme al mundo, no conforme a Cristo. No están salvando a su familia, están destruyendo a su familia. Hermano, porque tener autoridad, hermano, es entregarse al Señor. Tener autoridad, hermano, es no dejar de servir a pesar de las adversidades, a pesar de muchas cosas. Es no dejar de hacer y de buscar, hermano, las cosas de Dios, a veces cuando difícil sea. Por eso, hermano, enseñando siempre es importante que enseñemos a nuestros hijos, hermano, a depender de Dios. Pase lo que pase, siempre enseñarles a depender de Dios. Nunca, hermano, echarlos para afuera. Nunca, porque eso es grave. Pues vamos a dejar todo de servir, pues vamos a dejar ni uno de la casa, vamos a servir a Dios. Yo lo he visto, hermano, que hay padres que sacan a los hijos. Dejan o sea, eso hay una demanda ahí de parte de Dios. Son gente cobarde. Sacan a los hijos de la administración. Uno los quiere meter y ellos los quieren sacar. Hasta que toda la familia no participe.
Si no participan todos, si no participan todos, no participa ninguno. Y eso es malo. Eso es malo. Esto no ejercen ninguna autoridad. Eso ejercen son dominantes, ejercen una autoridad mundial, hasta en eso ejercen dominio. Por eso el Señor hizo la diferencia entre una autoridad del mundo y una autoridad. Dijo que el que quiera ser el primero debe ser el que sirve. Esa palabra, el primero, tiene un significado muy interesante en cuanto al gobierno en casa. Entonces, hermano, por eso la Escritura nos enseña en 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda autoridad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiere decir que hay gente neófita, hay varones neófitos, mujeres neófitas, que no saben nada, pero dice que ejercen una autoridad en casa. ¿Cómo cuidarán a su familia? ¿Cómo cuidarán en las cosas espirituales? Por eso Dios no les permite cuidar. En las cosas espirituales no les permite cuidarlos. Humanamente lo pueden hacer, pero espiritualmente no. Se les tiene prohibido tocarlos espiritualmente, enseñarles espiritualmente. Porque el que gobierne bien su casa, o sea, quiere decir que el que tenga a los hijos en sujeción a la palabra. Por eso esta gente no predica esto no lo predican. No hablan de sujeción, no hablan hermano, de cómo debe de hacerse las cosas para Dios. No lo predican ellos. Pueden hablar de otras cosas, pero de esto no lo dicen ellos. No enseñan que uno, a pesar de la circunstancia, tiene que servirle a Dios. Que uno nunca debe dejar tirado su privilegio. Que esto no lo predican ellos. ¿Por qué? Porque no saben gobernar su casa. No, a los hijos los tienen, hermano, dominados a los hijos, pero no tienen a los hijos, hermano, en sujeción en la palabra. Porque para eso tendrían que dar testimonio y no dan testimonio. Por eso cuando está diciendo aquí que el que gobierna su casa es aquel que anda en temor a Dios. Es aquel que lleva a tener a que a los hijos teman a Dios. Y eso lo dice el Señor cuando Dios se lo dijo a este de Moisés. Mira, le entrega, estos son los mandamientos, son los estatutos, estos son las leyes, los preceptos. Dice, aprenderás tú, aprende tú primero. Si quieres salvar a tu familia, aprende tú primero el temor a Dios y enséñalos a tus hijos, a tus hijas, Él estando en tu casa, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, por el camino. Y esas palabras estarán hoy en tu corazón. Estas palabras, guárdatelas bien en tu corazón, porque va a ser tu vida. Va a ser tu vida, enseñar a tu familia. Por eso le estaba diciendo Dios a Moisés, tú serás el primero. Tú serás el primero. El hombre que quiera ejercer una autoridad, tú serás el primero en dar el ejemplo. Tú serás el primero en dar el ejemplo a tu casa. No que les hables, sino que agarrarás la palabra y les darás el ejemplo. El padre y la madre, hermano, que sabe dónde hermanos saben lo que están haciendo, le está destruyendo la vida a sus hijos. Estos son neófitos. Son neófitos. No saben lo que hacen, no tienen gobierno. Querido hermano, no le estoy juzgando, pero tiene que ser usted el primero. Porque tiene que someterse bajo la autoridad de Cristo. Tiene que someterse bajo la autoridad del Espíritu Santo. Debe de someterse a la autoridad de la palabra. ¿Por qué?
Porque todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones en cómo gobernar a nuestras familias, pero es importante sujetarnos a la voluntad de Dios. Es importante entender que si Cristo no gobierna nuestra familia, nuestra casa, estamos perdidos. Estamos ejerciendo una falsa autoridad. Porque si la autoridad realmente es dar el ejemplo, realmente dar testimonio, esa es la autoridad, esa es la autoridad de Cristo. Es interesante que nosotros comprendamos, hermano, que pudiéramos estar llevando a nuestras familias a una condenación por causa del diablo, hermano, por ser unos neófitos que no sabe cuidar a su familia. Y no significa tenerlos encerrados a casa, que no les falte comida, no les falte nada. Eso no es cuidar a la familia, que es parte, sí, pero realmente cuidar a la familia significa ministrarles temor de Dios, darles el ejemplo, darles el testimonio de que por causa de tu familia, o sea, tú te vas a mantener firme delante de Dios, tendrás que ser el primero. Porque esto a mí me gustó lo que el Señor, hermano, el Señor me mostró en esta mañana, en el libro de aquí, en este pasaje, en Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír eso, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, es interesante que la palabra centurión significa ser el primero o ser primero. Por eso el Señor dijo, cuando hizo la diferencia entre la autoridad, una falsa autoridad o la autoridad del mundo que ejerce dominio, no los deja ser libres, no los deja entregárselos al Señor. Porque el gobierno del mundo es ejercer un dominio, hermano, una opresión de tal manera que no los deje libre para entregárselos al Señor. Pues así también hay mucho hombre, hay mucha mujer, hermano, que gobiernan una casa, que dirigen una casa, hermano, que no se los quieren entregar a Dios, porque ellos no quieren entregar su vida al Señor. No quieren entregar su vida al Señor. Por eso la palabra centurión significa ser primero. Señor, le digo, el que quiera realmente gobernar tiene que ser el primero. Es aquel que tiene que servir a su familia. Ser primero es aquel que esté dispuesto a servir a su familia para que se salve. Querido hermano, pero interesante porque dice que llegó a Capernaum. Y Capernaum significa una aldea protegida con murallas. Cuando yo empiezo a ver que los centuriones que están escritos en la Biblia hicieron un papel importantísimo, como el centurión, como ese centurión que se topó con el Señor y aquí dijo algo, hermano, que en verdad no ha hallado tanta fe como este centurión. Y si nos vamos a Hechos, cuando Cornelio, en la evangelización de los gentiles, había un centurión llamado Cornelio, en el cual el Señor le había mostrado a Pedro que, hermano, la importancia, dice que este centurión era un hombre que oraba, era un hombre a quien Dios escuchaba. Y cuando vemos en Hechos, hermano, la importancia que hicieron estos centuriones cuando le abrieron la cárcel a Pablo y a Silas, hermano, hubieron en momentos relevantes, los centuriones estuvieron ahí, los primeros. Los primeros. O sea,
Aquí el primero que halló tanta fe del Señor en Israel fue un centurión. El primero que empezó con la evangelización de los gentiles fue un centurión. Los primeros que entendieron la libertad y el poder de la alabanza y el poder de la obra de Dios fue un centurión. Fue un centurión. Fue alguien que decidió ser el primero. Fue alguien que decidió ser el primero en servir a su familia. Fue alguien que decidió ser el primero en salvar a su familia. Es el primero que se entregó de la familia. Nada de que si nadie va, pues nadie va. Si solo mis hijos sirven, pues nosotros no. Y si mi esposo sirve, nosotros no. Y si mi esposa sirve, nosotros no. Nadie, o sea, nadie. Eso se llama dominio. Es que mi esposo no quiere que sirva. Es que mi esposa no quiere que sirva. Es que nadie quiere. Oh, hermano. ¿Quiénes fueron los primeros? Un centurión, un valiente, un soldado. Uno que tenía el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes a quiénes se manifestó primeramente Dios y se manifestará primeramente nuestro Señor Jesucristo y encontrará grandes maravillas? Son en aquellos que no tienen el espíritu de cobardía, aquellos que deciden ser los primeros en su familia, los que deciden ser los primeros en sus casas. Aquellos que, hermano, que han recibido al Espíritu Santo, aquellos que han decidido realmente entregar su vida, que es sujetarse bajo las órdenes de Cristo. Por eso Capernaum significa una aldea como protegida por murallas. Aquel que decidió, hermano, fíjese que dice que Jesús venía, estaba bajando, hermano, y dice que venía haciendo milagros y todo, y dice, y decidió ir a Capernaum. Pero en Capernaum había una casa, donde había un valiente. Donde un valiente había decidido, y si se da cuenta usted, hermano, es tanto este soldado de Capernaum como el Cornelio, hermano, los dos decidieron, intervinieron juntamente a buscar la ayuda de mi Señor Jesús por amor a su familia, para que sean salvos su familia. Eran hombres que se sometieron primeramente a la autoridad de Cristo. Se sometieron primeramente a la voluntad divina para poder salvar a su familia. Qué rico es que haya gente que sea el primero. No sean cobardes. Por eso los cobardes, aquellos que deciden no importarles su familia, querer destruir su familia, no buscar la salvación de su familia, son los primeros que se van a ir al infierno. Esto es muy delicado, hermano. Por eso ustedes tienen un esposo o una esposa que no quiere, insístele. Tú tienes que buscar a Dios porque estás dando un pésimo testimonio a nuestros hijos. Estás mal. No tienes derecho en las cosas espirituales. Así que en las cosas espirituales hay que marcarle una regla. No puedes intervenir. No tienes derecho. ¿Por qué no tienes derecho? Porque tú quieres destruirnos. Hay que decírselo así. Así que busca a Dios en su misericordia. Busca a Dios. Por eso a las personas que quieren destruirse, Dios los va a destruir primeramente a ellos, por cuanto ya no quieren que el Espíritu Santo repose sobre su vida.
Y el hombre que no quiere que el Espíritu Santo repose sobre su vida, quiere su propia destrucción. Por eso Capernaum significa, hermano, una aldea protegida. En la casa de este centurión, hermano, su casa estaba protegida. En su casa había temor a Dios. En su casa había obediencia a Dios. Decidió Jesús ir a conocer la casa de este centurión, donde hay temor a Dios, donde hay obediencia a Dios, porque había un padre, este hombre centurión, había un padre, hermano, que estaba dándole testimonio a su familia, estaba cuidando a su familia, estaba dándole ejemplo a su familia. Esa es la autoridad que ejercía este centurión, un ejemplo a su familia, un testimonio. Hermano, también significa cubrir. Capernaum significa cubrir. Estaba bajo cobertura, hermano, y estaba bajo autoridad. Estaba realmente obedeciendo realmente a su pastor. Estaba bajo cobertura. Era obediente. Por eso hay mujeres y hombres que son líderes, que son gente que no se someten. Te dan el avionazo. No se someten. No te toman ni en cuenta. Estos no están bajo cobertura. Es importante la cobertura salva, como lo que hizo Abraham, hermano, con Lot. Lo salvó la familia porque estaba bajo la cobertura de Abraham. Es importante mantenerse, hermano. Si usted no tiene una iglesia, es importante que haya un pastor que le cubra, hay un pastor que esté orando por ustedes, hay un pastor que esté interviniendo. Si usted no tiene pastor, usted no está bajo cobertura espiritual, está expuesto, querido hermano, que le pase algo. ¿Quién lo protege? ¿Quién clama? También significa, Capernaum significa perdonar. Limpio significa reconciliación, significa satisfacción, significa corregir, significa consolador, significa misericordia. Quiere decir que en Capernaum era un lugar donde, hermano, había el Espíritu Santo. Había una casa en Capernaum donde había, hermano, la misericordia de Dios estaba, hermano, estaba el deseo de perdonar, el deseo de estar limpio, el deseo de la reconciliación, el deseo, hermano, del temor a Dios. Había temor a Dios en casa de este centurión. Lo que nos enseña que este soldado, un valiente hermano, había decidido someterse y ser el primero a estar bajo autoridad de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Renunció a todo pecado. Decidió limpiar su vida. Decidió consagrar su vida, sea el primero en hacerlo. Decidió entregarlo. No importa si su familia no iba, no importa si su esposo no iba, no importa si su esposa no iba, no importa si sus hijos. Él decidió entregarse, ser el primero en salvar a su familia. Él decidió someterse a lo que Dios diga con tal de ganarlos, con tal de salvarlos. Por eso cuando él vio que había una necesidad en su casa, vio una necesidad de que un consiervo, yo pienso que esa era una familia de él, hermano, decidió correr a los pies de Cristo y decir: yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero. Y cuando Dios, mi Señor Jesucristo, miró que él dijo: yo quiero ser el primero, porque eso significa centurión, el primero, su familia, ese siervo fue sano y fue salvo. Oh, querido hermano, fue el primero, en casa fue el primero para que su familia se salvara. En casa fue el primero en abandonar el pecado. En casa fue el primero en limpiarse. En casa fue el primero que hacía todo. Su familia no, pero él estaba. Yo conozco testimonios. A mí me han llamado, hermano, para escuchar esos testimonios, que un hombre se entregó, su esposa, sus hijos se burlaban de él. Y cuando empezó la pandemia, se muere el hermano. Y ellos mismos a mí me confesaron, hermano, que se burlaban de su propio padre, porque él iba a la iglesia, oraba por ellos, clamaba por ellos y se burlaban de su propia cara. Perdón, hermano, la señal. El día de su muerte, hermano, ellos se convirtieron al Señor. Oh, es importante entenderlo.
El centurión decidió ponerse bajo el mando de Cristo para ser salvo. Pidió perdón, se reconcilió y buscó el arrepentimiento de sus pecados para poder salvar a su familia, para que el Espíritu viniera el Consolador sobre su vida. Por eso él dijo: no, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. La versión Código Real dijo así, dice: pero el oficial le respondió diciendo: Adoní, soy pecador, no merezco que entres en mi casa. Cuando todo se dice acá, dijo: yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Él dijo: soy pecador. ¿Quién fue el que corrió primeramente a ponerse a cuentas? Dice: no entres, no merezco que entres a mi casa. Yo y mi casa hemos pecado. Yo y mi casa somos pecadores. Pero tan solo di la palabra y mi siervo se levantará. Tú lo perdonarás. Pero el primero que corrió a pedirle perdón al Señor fue él, diciendo: Señor, sálvame, sálvame a mí, salva a mi casa. Fue el primero, se sometió a la autoridad de Cristo, se sometió a la voluntad divina, se sometió a lo que el Señor le dijo para poder ser salvo. Eso representa la autoridad que dijo: soy un hombre bajo autoridad. Es alguien que dice que me someto, yo hago lo que tú me digas, pero salva a mi familia. La primera condición del Señor, claro, fue: apártate del pecado, límpiate, da testimonio, realmente haz lo que la palabra dice. Solo di la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Un arrepentimiento. Da testimonio, ve y da testimonio a tu familia. ¿Cómo se deben de hacer realmente las cosas? Si ellos no quieren, tú hazlo. Pero también dice: pero yo también soy un hombre en autoridad y tengo soldados bajo mi mando, y digo: ve allí, y ahí ve otro, y digo a otro: ven aquí, y viene. Al oísto Yeshua se admiró y dijo que los que le seguían: verdad os digo que en todo Israel no he encontrado a uno con tanta emuná, con tanta fe. Encontró un hombre valiente, un hombre sometido al Espíritu. No encontró un cobarde. Encontró a un hombre bajo autoridad. Es aquel que reconoce su pecado y el de su casa y se somete a Cristo. Fue el primero en hacerlo. Fue el primero en ir, fue el primero en obedecer, fue el primero en empezar a servir, fue el primero en hacer un cambio en su casa, fue un primero en someterse a la voluntad divina, fue el primero en que empezó a hacer todo. Si los demás no lo hacían, él lo hacía, fue el primero. No esperaba que otros lo hicieran, hermano, él lo hacía porque inició ser el primero. Dice que es interesante que todos los centuriones en la Biblia marcaron el inicio de la fe, de la salvación, de la libertad en Cristo. Es interesante esto, porque los que decidieron ser el primero, el Espíritu de Dios se derramó para salvación. El Señor les perdonó sus pecados. Le digo: no, Señor, no te indes, yo soy un hombre pecador, me someto a tu voluntad. Quiero ser el primero. Dejaron la cobardía. Los centuriones son los primeros en la fe, los primeros en la salvación, los primeros en la llenura del Espíritu Santo, los primeros, hermanos, en ver el poder divino, los primeros en temor, los primeros, hermanos. Ya con esto termino. Dice que este centurión, en el libro de Hechos 10, versículo 1 al 4, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Son los primeros en orar, son los primeros en clamar, son los primeros en servir, son los primeros, hermanos, en entregarse, son los primeros que siempre dan, son los primeros que siempre están ahí. Decidieron ser los primeros. Y vio claramente en una visión, dice, un ángel que entraba donde estaba él y decía: Cornelio, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han sido subida para memoria delante de Dios. Y una de las cosas que hacía este centurión, no solamente dice que
hermano, daba limosnas al pueblo. Y usted ve este centurión, dice, hermano, que este centurión que dice en el libro de Mateo, el hermano construía templos para el pueblo de Dios. Oh, hermano, estos centuriones no solamente daban limosna, ayudaban al pueblo, no solamente ofrendaban, hermano, sino que estos centuriones eran los que construían el templo, son los que limpiaban el templo, son los que hacían eso, eran los primeros en todo. Y qué rico, hermano, que encontremos que los centuriones, gente valiente, gente, hermano, que sean los primeros en todos, porque en ellos se maravilló el Señor de tanta fe, en ellos se maravilló el Señor en su salvación, y en ellos reposó el bendito Espíritu Santo, hermano, por causa de los primeros, por salvar a su casa, por salvar a su familia. Fueron los primeros en experimentar el milagro divino. Oh, qué rico. Fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo. Si usted está esperando que lo haga su esposo, su esposa, sus hijos, está equivocado. Es un espíritu de cobardía. Prefieren que todo se venga a destruir que en realmente ser el primero. Si no lo haces tú, yo tampoco lo hago. Las grandes maravillas de cambios en una casa empezó por los centuriones, por los primeros. No ha hallado tanta fe. Son los primeros en la evangelización, en recibir al Espíritu Santo, en los gentiles. Son los primeros donde, hermano, no solamente eran los primeros en todo, sino que trabajaban día y noche, servían día y noche, aportaban dinero, hermano, daban todo. Eran los primeros en todo. Así se inició la vida realmente de un hijo de Dios, y fueron salvos él y toda su casa. Porque acá dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro Josué, dijo, en mi casa yo serviremos a Jehová. Pero en el libro de Hechos dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero en la Escritura el Señor le dijo, tú y tu casa serán salvos. Entonces salvación y servicio tenían los primeros. Los primeros tienen salvación y servicio. Eran los primeros en servir a Dios, eran los primeros en ser salvos. Los centuriones, aquellos que tienen un espíritu, hermano, el Espíritu Santo, los que se someten bajo la autoridad de Cristo, los que se someten, hermano, a la voluntad divina, y no son gente cobarde. Y así nos damos cuenta que hay mucha gente cobarde, que los primeros que menos se preocupan es por su familia. Hermano, renuncia a ese espíritu. Dile, yo no soy cobarde. Yo quiero ser el primero, Señor. Yo quiero ser el primero en todo. Quiero ser el primero en limpiarme. Quiero ser el primero en pedir perdón. Quiero ser el primero en pedir misericordia. Quiero ser el primero en todo en mi casa. Yo quiero ser el primero. Y salva tú a mi casa, porque en mi casa yo te serviremos. Sé salvo yo en mi casa, Señor. Dile, recibe el Espíritu Santo que te fortalezca en esta mañana. Sé el primero, hermano. Y aun si no eres casado y eres un joven, sé el primero en tu casa. Sé el primero en tu casa. Da el ejemplo. Da el ejemplo, querido hermano. Ponte bajo la autoridad de Cristo. Sométete a la autoridad de Cristo. Sé el primero en arrepentirte. Sé el primero en dar el ejemplo. No espere que los demás lo den. Es hipocresía, es fariseísmo. Sé tú el primero. No hagas eso de que si nosotros vamos, si no va nadie, no va nadie. Si no lo hace uno, eso es fariseísmo. Eso está mal. Eso no es el primero, eso es cobardía. Van arrastrando a toda la familia. Ven, hermano, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, sé tú el primero. Si no quiere venir usted, sí, siga hasta que Dios te dé la victoria. Conságrate,
Santifícate, límpiate por amor a tu familia. Salva a tu familia. Salva a tu familia. Te esperamos hoy viernes en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, hermano, aquí en Cerrito, aquí por Muchachén. Visítenos. Junto dale la gloria y pedirle a nuestro Padre que nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia. Dile: Señor, yo recibí al Espíritu Santo, echo fuera de mi vida todo espíritu de cobardía. Gente que no quiere ser el primero, que está esperando que otros lo hagan. Usted es el primero. Si usted tiene Espíritu Santo, sé el primero en todo. Maravilla al Señor, glorifique a Dios con todas las cosas que hace. Venga, visítenos, reconcíliate con el Señor. Sé tú el primero en volver a casa. Sé tú el primero en volver a casa. Sé tú el primero en limpiarte y pide perdón por ti y por toda tu familia. Pide perdón por todo. Tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Pide perdón y sé tú el primero en todo. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. La autoridad que Dios nos ha dado es estar bajo los pies de Cristo. Es estar sometidos a la voluntad de Él. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el bendito Espíritu de Dios repose sobre tu vida. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron esta mañana. Que Dios les guarde, Dios les bendiga a los que están detrás. Esto es en serio, hermano. Entrega tu vida. Sírvele al Señor con tú y tu casa. Sean salvos tú y tu casa. Sean salvos tú y tu familia. Esto es en serio. Que Dios guarde tu vida. Y aquel que está temblando, Dios lo traiga a casa. Dios traiga a tu esposo a casa, traiga a tu esposa a casa, traiga a tus hijos a casa. Es una promesa de parte de Dios, pero sé tú el primero. Que Dios bendiga tu casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, por la vida de tus hijos. Ponte a cuentas, hermano. Dios bendiga y muchas gracias por su tiempo y ayúdenos a compartir. Muchas gracias, hermano.